Bien, ahí va. Entonces, la clase de hoy va a ser una clase de repaso de electromagnetismo, en realidad ecuaciones de Maxwell y la solución general de ondas planas. Y después vamos a ver cuestiones de propagación de paquetes de onda y coherencia. ¿Está bien? Eso es el plan. Si llegamos, hacemos todo, si no, dejaremos coherencia para la próxima. Como es una clase de repaso, estaría bueno que la hagamos bastante interactiva. Yo empiezo y si alguien tiene ganas de comentar alguna parte, estaría bueno que lo hagan. ¿Sí? Entonces, a ver si puedo avanzar. Ahí va, entonces, bueno, el plan que recién les dije es este, básicamente, vamos a ver primero las ecuaciones de Maxwell. ¿Por qué? Porque en la materia vamos a tratar a los láseres, tanto desde el punto de vista clásico, teniendo en cuenta las propiedades ondulatorias de la luz. También vamos a tener algunas consideraciones cuánticas, si bien no vamos a ir en profundidad en todo el desarrollo de la teoría cuántica, ¿está bien? Bueno, vamos a ver las ondas, propagación de ondas en vacíos, medios grupos homogéneos, velocidad, fase, grupo, dispersión de velocidad de grupo, que no la tengo bien anotada, pero ya vamos a charlar, y coherencia. ¿Por qué es importante velocidad de fase, grupo y dispersión de velocidad de grupo? Porque es importante para generar láseres de pulsos cortos, y son efectos que uno ve siempre que tenga pulsos cortos en láseres. Propagándose, o ya sea para generarlos o propagándose en medios. Después van a traer también la charla de Fede Furch, que les va a enseñar a cómo se hacen los láseres con pulsos más cortos que existen, que tienen solo una oscilación del campo electromagnético en la duración del pulso. Entonces, las ecuaciones de Maxwell partió de las leyes experimentales de Ampère, Gauss, Savart y Faraday para describir un conjunto de ecuaciones diferenciales que describen el campo punto a punto del espacio. Las constantes dieléctricas de permeabilidad y permitividad del vacío fueron medidas en experimentos independientes de electromagnetismo, y a partir de estas constantes se calculó la velocidad de la luz, que terminó siendo igual esencialmente a la velocidad de la luz medida experimentalmente. Vamos a agarrar un puntero. Los campos electromagnéticos se calculan a partir de la fuerza que ejercen en cargas, en una carga unidad, y esta es la fuerza de Lorentz. Y bueno, acá yo les voy describiendo las unidades, vamos a trabajar con el sistema internacional, nosotros, pero saben que existe otro sistema de unidades. El estado electromagnético de los materiales lo describimos a partir de densidad de carga, de polarización, que puede ser inducido permanente, magnetización, y densidad de corriente. Nosotros en medios ópticos vamos a siempre despreciar, vamos a decir que los medios ópticos que tratamos en esta materia, que no quiere decir que ningún medio óptico pueda interactuar, magnético puede interactuar con luz. De hecho está el efecto magneto-óptico, ¿está bien?, que produce rotaciones de polarización cuando ilumina un material con magnetización. Pero nosotros en esta materia siempre vamos a despreciar la magnetización de los materiales. Bueno, la ley de Ohm, que relaciona el campo eléctrico con la conductividad de un material, ¿está bien?, para obtener una corriente de electrones. Y las leyes de Maxwell, que son las que están de forma de ecuaciones, como la divergencia del vector de desplazamiento, que es igual a la carga, la divergencia del campo magnético, que es igual a cero, bueno, el rotor del campo eléctrico y el rotor del campo magnético. Los campos son campos vectoriales. Esto quiere decir que para cada punto del espacio voy a tener una magnitud y una dirección. Entonces estas son ecuaciones puntuales, se me da información del campo en cada punto del espacio. Y después tengo las ecuaciones constitutivas que me relacionan los campos eléctricos con la polarización o la magnetización, eléctricos o magnéticos con la polarización
y magnetización de los materiales, que es que el vector de desplazamiento eléctrico, o también conocido como flujo o inducción de campo eléctrico, es la permitividad del vacío por el campo eléctrico más la polarización, que puede ser una polarización inducida. A ver, tengo alguna pregunta por ahí, no me cuento. Dale, no hay problema. Marcelo. Ahí vi que me escribiste a mí sola. No hay Sí, problema, Marcelo. gracias. En realidad escribí para no interrumpir. Bueno. No hay problema, no hay problema. Bueno, la polarización, que puede ser una polarización inducida permanente, y B igual a mu0 por el campo H, B en el material, ¿verdad? Y D en el material, más M, que M lo vamos a charlar un poquito más, pero lo vamos a tachar en breve, ¿está bien? No lo vamos a usar más. Acá yo les había dejado las transparencias en Dropbox ya, pero hice un pequeño cambio de orden en algunas cosas, pero es lo mismo. Esencialmente vamos a pasar primero a hablar de las ecuaciones en los medios materiales. Entonces, en el espacio libre tenemos que P es igual a 0, espacio libre de cargas y corriente, de cargas P es igual a 0, y D es proporcional a E. En cualquier otro caso, en realidad, en el caso de que haya momento dipolar inducido, acá no estoy considerando el momento dipolar permanente, la polarización del material la puedo escribir como una expansión en el campo eléctrico, donde por lo general nosotros nos vamos a quedar con el término lineal, que es la respuesta lineal de los electrones al campo. En este modelo clásico del electrón oscilante, el electrón puede seguir perfectamente al campo eléctrico, y si bien el material puede absorber luz, emitir luz, reflejar, refractar, la frecuencia no va a cambiar. ¿Bien? Eso es lo que me dice el término lineal. Los términos de orden superior, que son que me involucran distintas componentes del campo, dan origen a la polarización no lineal, y esto pasa cuando tengo campos grandes, de manera que el electrón ya no puede seguir al campo, por lo que la oscilación ya no es armónica y me aparecen estos efectos no lineales. ¿Qué efectos no lineales? Por ejemplo, generación de segunda armónica, absorción de 2 fotones, mezclado de 4 ondas. Estos efectos nosotros recién vamos a tener en cuenta la última parte de la materia cuando queramos ver, por ejemplo, cómo se genera un láser de los que se llaman diode pump. Esperen que ahora, diode pump, me tengo que acordar la cifra, la tengo que escribir para poder acordarme cómo se llama. Son los láseres de estado sólido bombeados por diodos. Estos láseres en general funcionan con cristales generadores de segunda o tercera armónica para generar, a partir de láseres infrarrojos, frecuencias en el visible. Eso vamos a verlo recién a la última parte de la materia. Entonces, en medios lineales, la polarización se puede escribir proporcional al campo eléctrico. Esta es la susceptibilidad, pero puede ser todavía tensorial. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el medio tenga birrefringencia. Si el medio es isótropo, entonces esto pasa a ser un numerito, y bueno, a ver, esperen, si P es chi por epsilon 0 por E, entonces AD lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Saco factor común E, y me queda que es epsilon por E, y esta es la permitividad eléctrica. Entonces, si el medio es isótropo, este epsilon deja de ser un tensor y ahora es un número, ¿está bien? Y es lo que vamos a trabajar nosotros en general en la materia también. Vamos a trabajar con medios homogéneos, isótropos, y también homogéneos. Homogéneos significa que la susceptibilidad no depende de las coordenadas. Entonces, medios lineales, la polarización es proporcional al campo eléctrico. Medios isótropos, la susceptibilidad es una constante. Medios homogéneos, no depende de las coordenadas del espacio. Ejemplo típico, óxido de silicio, que es el vidrio común. ¿También? Cualquier vidrio es un medio lineal, isótropo y homogéneo. Eso no quiere decir que la permitividad no dependa de la frecuencia. La permitividad en general va a depender de la frecuencia,
pero va a ser una constante. Y así la vamos a tomar. Magnetización, tenemos que el campo magnético es igual a mu por h más m, como dijimos recién, m va a ser 0 para todos los materiales, pero si tuviéramos un medio lineal e isótropo, también sería que m es una constante por h, por lo cual b sería mu por h. ¿Está bien? Entonces, teníamos las ecuaciones de Maxwell, que eran ecuaciones diferenciales para los campos vectoriales, y un breve resumen de qué significaba cada uno de estos operadores. Entonces decimos, si phi es una función que va de R3 en R, y A es un campo vectorial, también, o sea que tengo 3 coordenadas, de R3 en R3 sería en este caso, tengo 3 componentes, cada una es una función de X y Z, me aparece un cartel de conectividad malo. Entonces el gradiente era la derivada de phi respecto de X, la derivada de phi respecto de Y, la derivada de phi respecto de Z, todas puestas en las componentes de un vector. Y el gradiente me decía que apuntaba en la dirección de mayor crecimiento de la función, y el módulo era la tasa de variación. ¿Está bien? La divergencia es sumar cada componente del gradiente, y lo que me dice es si existen fuentes o sumideros del vector en el espacio. ¿Está bien? El rotor, bueno, acá tendría que haber por ahí escrito, ¿no? Que alguna cosa del rotor lo voy a hacer con la tablet, ¿no? ¿Cómo se calcula? A ver, el determinante. Esperen que busco para anotar, y no lo tengo. Acá. ¿Cómo era el rotor? Era el determinante, o sea que en X, por ejemplo, tenía la derivada respecto de Y de AZ menos la derivada respecto de Z de AI. ¿Está bien? Y así para cada componente, ahora tengo las caras en la tablet, no puedo colocar. O sea, tomaba X y hacía los cruzados, tomaba Y y hacía los cruzados también, pero le cambiaba de signo, ¿no? Y Z y lo mismo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? ¿O necesitamos que lo hagamos más prolijamente? Está bien. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, el rotor me decía si hay algún campo circulante en el espacio, y el laplaciano estaba relacionado con la curvatura del campo vectorial. Entonces, ley de Gauss, acá venimos con el repaso, si alguien se anima a hacer un repaso de la parte de lo conceptual de la ley de Gauss, está invitado a hacerlo. Sí, que digamos, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada era igual a la carga encerrada, no me acuerdo si hay un epsilon cero. Sí, no, porque estamos haciéndolo para D, no hay un epsilon cero porque lo estamos haciendo para D. Ok. Entonces el flujo del campo D en una superficie cerrada es igual a la carga libre. Claro, entonces como me importa nada más, si yo escribo que D es igual a D tangencial más D perpendicular a la superficie, o sea que es el paralelo a la normal, lo que veo es que lo único que me interesa es la componente de D proyectada en la normal. ¿Está bien? O sea, miro únicamente lo que sale o entra a la superficie. ¿Sí? A los efectos prácticos, digamos, sirve cuando uno tiene algún tipo de simetría, ¿no? Porque si no... Claro, para lo otro está la ecuación diferencial, O sea, que es más difícil de resolver, pero está. Entonces, quiere decir que si tengo una carga positiva, D tiene que salir del volumen. Si tengo una carga total negativa, D tiene que entrar, que es esto básicamente, ¿no? Si es divergencia, análogamente con la divergencia, si la carga es positiva, entonces la divergencia me dice que
divergencia igual a algo positivo es que la divergencia sale de la superficie, divergencia igual a algo negativo es que, perdón, el campo D entra a la superficie. Esto no significa una carga, sino que está representando una región que encierra una carga positiva, ¿está bien? Entonces, esto caliente, lo que no puede pasar es que haya campo que sale de un punto y no tenga ninguna carga, o campo que entra de un punto y no tenga ninguna carga, ¿no? ¿Verdad? Bueno, numéricamente a veces pasa. No, estamos hablando de física. No, ya sé, pero digamos, justamente yo programé algo parecido y tenía ese problemita de que había una divergencia distinta de cero en algún lugar donde no tenía que haber carga, que tiene que ver después con el hecho de numérico, digamos, un problema numérico, pero bueno. Bien, entonces, análogamente podemos pensar, recordar que la fuerza de Coulomb también era el producto de las cargas sobre el radio al cuadrado y el campo. Entonces, va a tener, si defino que una de las cargas es unitaria, el campo va a tener el mismo signo que la carga que lo está generando. Entonces, puedo pensar que si divergencia positiva es una fuente de campo, divergencia negativa es un sumidero, entonces las líneas nacen las cargas positivas y terminan en las cargas negativas, o las distribuciones de cargas negativas y positivas, ¿no? Y estamos hablando de la fuerza, ¿verdad? Entonces, con esta ley de la fuerza entre cargas. La ley, análogamente, si sabemos cómo funciona para electricidad, sabemos que una divergencia igual a cero va a querer decir que no existen monopolos magnéticos, ¿verdad? La ley que acompaña a esta ecuación de Maxwell es de Weissenberg, que está escrita acá, y si yo tomo divergencia de esta ecuación, llego a que la divergencia es igual a cero, que no lo vamos a hacer porque no es una clase de electromagnetismo, simplemente queremos hacer una revisión de los conceptos. Y si tengo acá un dibujito de esta ley, lo que tengo es que si tengo una corriente que circula por este hilo, R' es el vector que une al punto sobre el hilo y al punto sobre donde estoy calculando el campo, o sea, es este vector. Y de diferencial L es la unidad el vector unidad sobre donde circula la corriente. Entonces, si hago producto vectorial de L por R', me da un vector de campo en esta dirección. Y si voy tomando distintos puntos sobre esta circunferencia, veo que el campo siempre va a ser tangencial. Siempre va a estar enroscado alrededor de esta corriente, básicamente, ¿no? Entonces, no hay monopolos, pero sabemos que sí hay dipolos, y los dipolos pueden estar generados por espiritas o por pequeños imanes permanentes, y no los podemos dividir más porque si lo divido también voy a tener un dipolo y nunca voy a tener un monopolo. Casos posibles de divergencia igual a cero son estos que están dibujados acá, porque si yo tomara a ver si puedo mover esto acá, si yo tomara una superficie paralela, por ejemplo, a estas flechitas, veo que no sale ni entra nada, la divergencia es igual a cero. Si en este caso tomo un rectángulo, lo mismo que sale entra, entonces la divergencia es igual a cero. Casos no posibles son estos que están acá, que sería una divergencia mayor que cero, sin tener ningún monopolo acá adentro, o este, que veo que sale más de lo que entra. Está bien, esto sería una divergencia distinta de cero y es un caso no posible para el magnetismo. Bueno, ¿alguien se anima a esta ley? ¿Qué ley es esta? Faraday-Lenz es... Faraday-Lenz, ¿no? Oh, sí. Faraday-Lenz. ¿Qué me dice esta ley? Lo primero fácil que puedo hacer es leer la ecuación. Yo leo la ecuación y ¿qué me dice? Que si hay un campo magnético variable, hay un campo eléctrico circulante. En general se escribe en forma integral, y entonces si vos integras eso en una superficie orientada, lo que te dice es que
si varía el flujo de campo magnético que atraviesa la superficie. Ahora vamos a la parte esta, dale. Claro, si varía el flujo de campo magnético a través de la superficie, entonces se produce un campo eléctrico, un circuito, sí, un campo eléctrico alrededor, o una corriente, una FEM. Una Que es FEM. un campo eléctrico que no se deriva de un potencial. Claro, y ese campo eléctrico genera, ¿de qué manera aparece? De manera que se opone a la variación de ese flujo. Exacto. Entonces, si el flujo aumenta hacia allá, la FEM va a generar una corriente tal que el B va a ir en oposición, básicamente, ¿no? Pero digo, si leo la ecuación, también digo un campo magnético variable me genera un campo eléctrico con circulación. Esto me está diciendo también, ¿no? O sea, es más difícil, para mí es más difícil de visualizarlo porque es puntual. Claro. No es local eso, entonces, pero bueno, sí es. Y viceversa, ¿no? Un campo eléctrico circulante me genera un campo magnético variable. Y bueno, y algunos, bueno, rotor positivo, acá nos ponemos de acuerdo con las convenciones, un rotor positivo con la regla de la mano derecha se está enroscando así, ¿no? Y uno negativo al revés, con estas coordenadas que están acá. Y acá hay algunos ejemplitos, ¿no? De rotores positivos y rotores negativos para ver la pinta que tienen esos campos cuando existe un rotor distinto que ese. Bueno, a ver algo más de por acá. Bueno, y la otra es la ley de Ampère, ¿no? La ley de Ampère, ¿qué me dice? Si seguimos con la analogía de lo que vimos recién, que si tengo una corriente o una corriente de desplazamiento, o sea, un campo eléctrico en un medio material variable en el tiempo, me aparece un campo circulante magnético, ¿está bien? Así es leída de la ecuación, pero si ahora podemos partir, ver un poquito más, decir, bueno, si el rotor, si no existiera el rotor de la derivada de D respecto de T, el rotor de J sería equivalente a esta forma integral de escribir, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice esto? Que una corriente me genera un campo circulante, ¿verdad? ¿Está bien eso? Sí. Y, o sea que la integral en un circuito cerrado de H me da la corriente que está dentro de ese campo. Ahora, si yo tomo divergencia del rotor, la divergencia de un rotor es 0, ¿está bien? Por lo tanto, la divergencia de J sería 0 en ese caso. Divergencia de J, sí. La ecuación de continuidad, ¿no? Ah, claro, entonces, para que me dé la ecuación de continuidad, yo tengo que agregar la derivada de D respecto de T. Entonces, ¿qué digo? Si tengo un circuito con un capacitor, si yo tomara ¿cómo se dice? Ay. Placa. Esa placa. Si tomo esta placa y tomo esta curva que rodea esta placa, lo que veo es que entra corriente, pero no sale, con lo cual esta divergencia de J me debería dar 0, distinta de 0, ¿verdad? Porque está llegando corriente con esta concepción, está llegando corriente, pero no se está yendo, entonces eso sería una divergencia distinta de 0. Entonces ahí, está acumulando carga. Claro. Entonces, ahí fue Maxwell que dijo, acá, que me dijo que me está faltando esta corriente de desplazamiento para que haya corriente entre una placa del capacitor y la otra. De manera que la corriente total va a ser la suma de las dos corrientes, el movimiento de electrones más esta, JD. Si ahora tomo divergencia, a esta ecuación, la divergencia del rotor es 0, pero del otro lado, ¿qué me queda? La divergencia de J más la divergencia de D, porque supongo que el operador divergencia y delta y la derivada respecto al tiempo pueden intercambiarse. Esperen que voy a dibujar acá, porque acá, ¿no? Acá. Tomé divergencia a esta ecuación y está acá calculada. Entonces, la divergencia de D es la ley de Gauss, que es ρ. Entonces me queda que divergencia de J más derivada de ρ respecto de T vale 0. Y esa sí es la ley de conservación de la carga, que lo que me dice es
que las fuentes para la corriente son cargas variables en el tiempo. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Y el resto? Sí, se entiende. ¿Había alguien que no era de física, si no recuerdo bien? Si no recuerdo mal, perdón. Yo ¿Alguien que... no soy de física, yo soy de ingeniería de sonido. Ah, pero vos estas cosas sí las viste o estás... Sí, electricidad ¿Sí? y magnetismo vimos. Sí. Bueno, si hay alguien perdido porque no estudió este tipo de cosas, después lo charlamos con tranquilidad, ¿sí? Bueno, entonces, tenemos las ecuaciones de Maxwell y ahora vamos a irnos a los medios que a nosotros nos interesan, que son los medios lineales, isótropos y homogéneos. Me avisan cuando son las 5 que hacemos el recreo, ¿sí? O si se cansan antes, me avisan antes y hacemos el recreo antes. Entonces, medios lineales, isótropos y homogéneos, tenemos que D es epsilon por E, B es mu por H, y vamos a suponer que no tenemos ni cargas ni corrientes en el espacio. Entonces las ecuaciones se simplifican mucho, y que queda que divergencia de E es igual a 0, divergencia de H o de B, también sería lo mismo, es igual a 0, rotor de H es igual a de E a de T, y rotor de E es menos mu por dH de T. Ahora, fíjense, ¿qué me dicen estas ecuaciones? Que un campo variable en el tiempo me genera un campo H variable. Un campo H variable me genera un campo E variable. Un campo E variable me genera un campo H variable. Y así podría seguir indefinidamente. ¿A qué le suena esto? La ecuación de ondas. A la ecuación de ondas, exactamente. Entonces, vamos a llegar, y así es como se pueden propagar las ondas en el vacío, ¿no? Entonces, Campos que se tomamos, van enroscando uno sobre el otro. claro, Como uno va ahí ese generando al dibujito otro. de anillos. Entonces, tomamos esas dos ecuaciones, que son la rotor de H y el rotor de E, y tomamos rotor de esas ecuaciones. Entonces, acá están escritas. Rotor de H es igual a epsilon, y acá estoy usando que la permitividad es constante, también para poder no derivarlo con el rotor. Y estoy usando que puedo intercambiar los dos, la derivada temporal y la espacial. Entonces me queda rotor de E, y cuando tengo rotor de E, uso la ecuación 4, entonces, como aparece ese cartel, viene una cosa aparte. Entonces me queda, uso la ecuación 4 acá, y me queda que rotor de H es menos mu por epsilon por la derivada segunda de H respecto del tiempo. Hago lo mismo con la ecuación 4, y me queda algo similar, pero con E en lugar de H. Entonces ahora, para esta parte, uso la propiedad matemática que rotor de A es igual laplaciano de divergencia de A menos, ¿qué dije? Gradiente de divergencia de A menos laplaciano de A. Ahora, la divergencia de A para todos los campos son 0. Eso lo dijimos en la transparencia anterior, ¿no? Acá. Sí, pues estábamos en un medio sin carga, ¿no? Claro. Consumidos en el espacio libre. Sin fuente. Entonces, me Perdón, queda sin simplemente... carga. Perdón, Sin dije algo que cargas. estaba mal. Sin cargas libres. Sin cargas libres. Era Sí. eso. Entonces, el rotor de A me queda que menos el laplaciano de A, y acá llego a las ecuaciones de ondas, reemplazando por los rotores de rotores por menos laplaciano. Llegamos a la ecuación de ondas. Esta ecuación de ondas es una ecuación para cada coordenada, ¿está bien? O sea, si H son 3 funciones que dependen de X y Z, tengo 3 ecuaciones, una para cada componente de H. O sea, en realidad, ¿cuántas ecuaciones son?
6. Son 6 ecuaciones. Ah. Bien. Esperen que voy a borrar todo esto que tengo acá. Bueno, puedo definir b cuadrado, sin saber que b cuadrado es una velocidad, lo podría hacer, aunque ahora ya todos lo sabemos, como es positivo, mu por e, entonces esto es una constante, y puedo calcular en el vacío, mu 0 y epsilon 0, cuánto valdría esa constante, que es la velocidad de la luz. En un medio lineal isótropo y homogéneo también puedo definir que mu es igual a mu r por mu 0, o sea, mu relativo, y que epsilon es igual a epsilon relativo por epsilon 0. Entonces, sabiendo que la velocidad de la luz es esto, me acomodo acá las cosas en la velocidad para que me quede c sobre una constante que va a ser el índice de refracción, que es n, que cuando depende de lambda es la dispersión cromática. Produce dispersión cromática. ¿Está bien? Hace falta, díganme si hay cuentas que no siguen o algo. Para mí, como esto lo veo fácil, no la hago en detalle, pero si necesitan me avisan. ¿Está bien? Bien, entonces, índice de refracción va a ser la raíz de la permitividad, de la multiplicación de las permitividades relativas. Bueno, entonces, esto viene como la solución detallada, que vamos a saltearlo, después lo leen y si quieren lo charlamos. Pero vamos, en lugar de sacar la solución detallada, lo que vamos a hacer es, pero no puedo. ¿Cómo para salir de la vista completa? Así puedo cambiar. Después lo leen eso, pero en lugar de ir al desarrollo de cómo obtener la solución, lo que vamos a hacer es, ya sabiendo que, esperen que no encuentro el otro PowerPoint, no es este. Ya sabemos que la solución más general, que una solución general de las ecuaciones de ondas son las ondas planas, y que después si quiero escribir cualquier otra solución la puedo escribir como una combinación de ondas planas, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Entonces, una onda plana en general la puedo escribir como un E0, E a la menos I K por R menos omega T, donde K por R es KX por X más KI por Y más KZ por Z. Y después trabajamos con esta notación de exponencial compleja, pero después sabemos que siempre lo que nos interesa son las partes reales. Entonces, si bien trabajamos de esta manera, al final tenemos que siempre tomar la parte real para que tenga sentido físico. K es la dirección de propagación, y el módulo es el número de ondas. Omega igual a B por K es la que surge de reemplazar estos campos en las ecuaciones de onda, es la relación de dispersión, y la velocidad de propagación B es C sobre el índice de refracción. Si estamos en vacío, el índice de refracción es 1, entonces la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. Bien, entonces si usamos en estas ecuaciones las ecuaciones de divergencia igual a 0, lo que tenemos es que K por E es igual a 0, y que K por H es igual a 0, lo que significa que las ondas son transversales. O sea que los campos eléctricos y magnéticos varían en un plano perpendicular al de propagación. La fase, que es lo que está en el exponente, es K por R menos omega T, y podemos definir planos de fase igual constantes para definir el frente de ondas. ¿Bien? En el caso de ondas planas, estos planos de fase igual constante son planos de amplitud, de extensión infinita y amplitud constante. Entonces yo estoy definiendo que la fase es constante, este número es un complejo pero es constante, entonces, y este número es una constante, entonces es extensión infinita y amplitud constante.
Si tomo las ecuaciones de rotor ahora, usando la solución para las ondas planas, lo que veo es que K por H es menos una constante por E, K por E es la misma constante por H, y que lo que me está diciendo esto es que K, H y E forman una terna directa. Bien, o sea, puedo obtener uno de ellos, si conozco K y conozco E, puedo tener H. Si conozco cualquiera de los dos, puedo tener el otro. Si tomo módulo en esta ecuación, como son perpendiculares, directamente el módulo de H es el producto del módulo de K por el módulo de E, y en lugar de poner mu por H uso B, y lo que veo es que módulo de B es módulo de E sobre la velocidad. No quiere decir, bueno, en vacío es C la velocidad, pero no quiere decir esto que B sea mucho más chico que E, porque acá estamos midiendo en unidades diferentes, ¿está bien? Entonces, si bien C es muy grande, y uno diría, si divido por un número muy grande, este número es muy chico, bueno, en realidad hay que ver que cada uno usa unidades diferentes para usarla, para comparar correctamente. Módulo E sobre módulo de H me define lo que es la resistencia del vacío, que es 377 ohms, que es C por mu 0, es un numerito fácil de acordarse, también como el 1024 sobre nanómetros para la energía. Bueno, entonces, tengo un campo, vamos a hacer de cuenta ahora que lo que acompaña, bueno, antes tenía, perdón, tenía un vector acá adelante, ahora vamos a suponer que ese vector en realidad está en una sola dirección, o sea que es linealmente polarizado. Entonces, para un tiempo fijo, puedo definir, si mido un tiempo fijo, cómo se propaga en z, puedo definir longitud de onda como la unidad de la distancia entre dos puntos en que la onda se repite, o sea, es el periodo de la onda. Número de ondas es el número de longitudes, número de ondas es el número de longitud de onda por, ¿qué estoy diciendo? Número de ondas por unidad de longitud, ahí va, que es 2pi sobre lambda, ¿verdad? Análogamente, puedo hacer lo mismo para esto les resulta todo muy familiar, ¿no? Estamos haciendo un repaso rápidamente para z igual a z0, miro lo mismo para el tiempo, y puedo definir el periodo como el tiempo en que realiza una oscilación completa, y omega, la frecuencia, y me quedo acá mal escrito, no es el número de ondas, sino el número de oscilaciones por unidad de tiempo, ¿está bien? Bueno, entonces la situación que describimos recién es para una onda linealmente polarizada, o sea que el campo varía en plano transversal, oscilando, y lo que vemos, recordemos que K por E es igual a mu por H, lo que me dice esto es que que H y E están en fase, y oscilan en conjunto, ¿está bien? Por lo general, usamos para describir todo el campo eléctrico solamente, porque si tengo determinado uno, tengo determinado el otro, básicamente. Bueno, esto es polarización lineal, pero tengo otros tipos de polarizaciones. Podría tener polarización circular o polarización elíptica, dependiendo cómo sea el vector. Bueno, acá no lo escribí, pero dependiendo cómo sea este vector, voy a tener distintos tipos de polarizaciones. En láseres, por lo general, me interesa la polarización lineal. Por lo general se busca que el láser esté polarizado linealmente, por ejemplo, usando una ventana de Brewster, en ángulo de Brewster. Bueno, como a modo de ganar un poco de intuición en los números que uno maneja, podría calcular todo para una longitud media en el visible. Este es el espectro completo. En el visible puedo agarrar una longitud media que sea 532 nanómetros, y calcular K como 2pi sobre lambda. Eso me da 1.18, 10 a la 7 metros a la menos 1. Omega es igual a C por K. A C lo tomo como 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y me da del orden de 3.5 por 10 a la 15 radianes por segundo. Nu, omega... ¿Es una de las líneas de sodio eso? Podría ser un láser de neodimio Jack doblado también. Uh-huh. Es un láser de neodimio Jack, en realidad. No, porque muchas veces se toma como el medio del visible, el doblete del sodio. Ah, pero es más para el amarillo, ¿no? Eso.
Sí. Bueno, nosotros tomamos 500 y pico por Ok, partidas. lo Pero que igual, sea que eso represente. claro, un número cualquiera por ahí por el Está visible, bien. calculo la frecuencia, omega sobre 2pi, la mido en terahertz, 500 terahertz, puedo calcular el periodo, son femtosegundos, son del orden de 2 femtosegundos, son muy chiquitos. Vamos a ver después cómo son láseres que tienen pocas oscilaciones. Esto se puede hacer. Fede Fuchs les va a contar sobre eso. Y energía, 1240 sobre lambda, son más o menos 2.3 electronvolts. Entonces, para tener una idea, ustedes lo que pueden hacer es tomar alguna longitud de onda en cualquiera de los rangos desde rayos X a infrarrojo, que es donde existen los láseres, podría ser hasta infrarrojo lejano, y ver qué orden de magnitud tienen todas estas cantidades en el rango espectral donde existen los láseres, ¿está bien? Si quieren más también. Bueno, entonces decíamos que el frente de onda estaba definido por planos de fase constante. Entonces, para cada plano de fase constante yo tenía en el caso de la onda plana la extensión era infinita y la amplitud era constante, entonces por acá tomé el plano. Bueno, no anoté los valores de los planos, pero anoté los valores de los campos. Acá tenemos campo E igual a 0 en todo este plano, campo máximo en este, campo mínimo en este, ¿está bien? Y si yo sé que los frentes de onda son planos de fase igual constante, puedo averiguar cómo es que estos frentes de ondas viajan en el tiempo. Si quieren, ya que estamos cambiando de tema, son y 52, ¿cómo será el recreo ahora? Antes de cambiar de tema, y como ustedes quieran, o podemos seguir. No hay problema, como te parezca adecuado. Porque ahora empezamos con el tema de velocidad de fase y grupo, entonces, para que no cortar en la mitad del tema, vamos a hacer un recreo ahora. Y nos encontramos a las 17:03. Perfecto. ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno. Gabriela, ¿te puedo hacer una consulta? Bueno, entonces, decíamos que los planos de fase constante, definían el frente de ondas y que entonces podemos seguir al frente de ondas usando esta ecuación, 9K por Z menos omega T es igual a constante. ¿Puedo avanzar? Se me trabó la... Ahí va. Vamos de vuelta. Ahí va. Entonces, si K por Z menos omega T es igual a constante, derivo esta ecuación, me queda K por la derivada de Z respecto del tiempo, menos omega es igual a 0, entonces lo que veo es que los puntos de la onda se desplazan con derivada de Z respecto de T igual a omega sobre KZ igual a la velocidad de fase. ¿Está bien? Acá estamos usando la dirección de propagación Z, por eso pongo KZ, pero podría ser un K genérico y acá vendría el módulo, ¿verdad? Entonces, omega sobre K es la velocidad de fase y me dice cómo se propaga el frente de ondas. Ahora, pero ¿por qué no avanza cuando le digo que avanza? No sé. Ahí va. Una onda en general puede ser o un pulso, por ejemplo, puede ser una superposición de onda plana de diferentes frecuencias, y esa superposición de diferentes frecuencias me da origen a un pulso confinado, en donde la longitud de onda media es cómo oscila el campo, y la envolvente, bueno, vamos a ver que en realidad como la oscilación del campo puede propagarse diferente que la envolvente, ¿está bien? La envolvente se propaga con la velocidad de grupo, que es la derivada de omega respecto de K, y la oscilación del campo en la longitud de onda promedio se propaga con la velocidad de fase, que es omega sobre K. Entonces, la velocidad de grupo decimos que es la derivada de omega respecto de K. Omega es velocidad de fase por K, entonces puedo usar
reemplazar omega por velocidad de fase por K, y si derivo con la regla del producto, lo que veo es que no sé por qué escribí esto dos veces, pero que la velocidad de grupo es la velocidad de fase más la derivada de la velocidad de fase respecto de K. Puedo pasar a derivar respecto de lambda con la regla de la cadena, en cuyo caso me queda esta expresión, y este término, que está acá, que también ¿no? Que es derivada de velocidad de fase respecto de K, o lambda por derivada de velocidad de fase respecto de lambda, es lo que se conoce como el término dispersivo. ¿Qué me dice este término? Que si la derivada de la velocidad de fase respecto de lambda es igual a 0, la velocidad de grupo es igual a la velocidad de fase, por lo tanto el medio es no dispersivo. Si este término es distinto de 0, entonces el medio es dispersivo. Y eso pasa por lo general porque velocidad de fase es C sobre índice de refracción. Y índice de refracción depende en general de la longitud de onda. Puede haber alguna región del espectro en la que sea aproximadamente constante, o por ejemplo el vidrio, que es independiente de la longitud de onda para todo el visible, pero muchos materiales tienen una dependencia fuerte del índice de refracción en la longitud de onda. Entonces, un ejemplo de dos ondas, tengo dos ondas que tienen distinta frecuencia y distinto K, por lo tanto, ¿no? Porque omega es igual a velocidad de fase por K, entonces si K es diferente, omega es diferente. Mi paquete de ondas es la suma de estas dos frecuencias, sumo las dos ondas, y esto, si se acuerdan de física 2, se podía escribir como el producto de dos cosenos, uno con la frecuencia y el K de la diferencia, y otro con la frecuencia y el K del promedio. ¿Está bien? El coseno de omega mt, que es el valor medio, es el azul, ¿está bien? O sea, es lo que llamamos la portadora, y la diferencia me da la moduladora, que es la rosa. En el límite de que omega 1 y omega 2 estén muy pegados, puedo aproximar omega diff sobre K diff como omega 1 menos omega 2 sobre K1 menos omega 2 sobre K2, y estas diferencias las aproximo por las derivadas, y es lo que dije recién, ¿no? Que la velocidad de grupo es la derivada de omega respecto de K. Ahora vamos a dejar planteo un ejercicio para esto, ¿no? Entonces, a ver si Una aparece. pregunta. Sí. ¿De El acá? K es sí, de ahí en realidad también del anterior. El K siempre es el módulo, ¿no? El vector. Sí, sí. Okay. Es el módulo siempre. Entonces, a ver si esto lo puedo hacer andar, que no me están dando, pero esto tiene una animación. ¿Por qué no funciona? A ver si voy a parar. Bueno, algo tenía que fallar. A ver si la puedo encontrar, esperen un poquito. Si encuentro el GIF, si lo tengo en la carpeta. A ver, así lo miramos. Ahí se ve, ¿no? Ahí se para. Bueno, no lo puedo volver a reproducir. Ahí va. Ah, sí, se ve ahora se ve. Bien, entonces, ¿qué es lo que veo en este GIF? Veo que tengo varios casos que puedo considerar. Si la velocidad de fase es igual a la velocidad de grupo, es el primer caso. Ay, a ver. Bueno, lamentablemente no queda. Repeat, autoplay, ¿cómo hago para que se vea que esté todo el tiempo andando? Estaba con repeat por ahí. Bueno, si la velocidad de fase es igual a la velocidad de grupo, la envolvente del paquete viaja con la misma velocidad que la portadora, en el primer caso. En el segundo caso, velocidad de fase es opuesta a la velocidad de grupo, y lo que veo es que el paquete viaja, ahí va, la fase viaja para adelante, mareo. A mí me mareo un poco y el grupo viaja hacia atrás. No sé si ven. Se propaga la onda hacia adelante, pero el paquete es como que viaja hacia atrás. Ahí va. El caso de acá abajo, ustedes ven el no sé. La velocidad de fase es mayor que la velocidad de grupo,
Entonces, la onda se propaga más rápido que el paquete. Ahí viene, el puntito rojo pasa al azul. Bueno, y así puedo ver muchos casos, por ejemplo, si la velocidad de fase es 0 y el paquete igual puede propagarse, ¿está bien? Entonces, hacer estas cosas, esto es bastante cuentoso, entonces yo preparé un apunte, a ver, se lo voy a mostrar acá, ya que tenemos tiempo, se los voy a mostrar. Déjenme abrirlo. La idea es que este apunte, ustedes lo van a, como son muchas cuentas, les vamos a pedir que lo lean para el jueves. Miren que voy a apagar el list porque la computadora me anda. Es una propuesta de ejercicio. Ahora primero les voy a mostrar el planteo con el PowerPoint. Es una propuesta de ejercicio. Ahora anda, bueno. En el cual vamos a suponer que tenemos un pulso gaussiano, ¿está bien? Un pulso gaussiano que es E a la menos t cuadrado sobre 2 tau 0, E a la ion más 0, que se propaga en un medio dispersivo no absorbente. O sea que el índice el índice de refracción depende de la frecuencia. Y vamos a suponer que la frecuencia central del paquete y el vector de onda del paquete son mucho más grandes que el ancho del paquete de frecuencias y el número de ondas. Omega es igual a C sobre el índice de refracción. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que omega y que K lo podemos expandir en una serie de Taylor y nos vamos a quedar hasta orden 2. Y ustedes ya pueden ver por la definición que vimos recién que d omega a dk es la velocidad de grupo, ¿está bien? Entonces lo que vamos a hacer es describir cómo se propaga este pulso a través de un medio que tenga esas características, que tenga un índice que depende de la frecuencia y que puedo expandir a omega y a k en un polinomio de Taylor de orden 2. ¿Qué vamos a ver? Que, bueno, el primer término es la velocidad de grupo, el segundo término es que nos dice cómo viaja el paquete respecto de la onda portadora, que es la onda promedio, y el segundo término, lo que vamos a ver es que nos distribuye la frecuencia dentro del paquete. ¿Por qué es importante este ejemplo? Porque cuando uno tiene láseres de pulsos cortos que los genera a partir de compresores, por ejemplo, compresor de prisma o de redes, como los que les mostré en la charla de presentación de la clase pasada, para generar un pulso corto le importa el chip, y además cuando el pulso corto se propaga por un medio, también ese pulso se deforma. ¿De qué manera? Se redistribuyen sus frecuencias y se expanden. ¿A quién le va a importar todo esto? A todos los que hagan el trabajo, a Axel, por ejemplo, que haga el trabajo en láseres de pulsos cortos. Entonces, a los demás también les va a importar, pero esto va a ser muy importante para láseres de pulsos cortos. Entonces, les voy a hacer a ver, déjenme ver qué venía. Voy a mostrarles un panorama sobre el documento, pero la idea es que ese documento ustedes lo tienen que leer. Están las cuentas hechas, o sea, es un ejercicio con trampa, porque está resuelto. Esperen un poco que quiero sacar el puntero y parar de compartir esto. Y ahora les comparto el documento. O sea, están las cuentas hechas como para que después ustedes, para dos cosas, ustedes tienen que primero corregir las cuentas, porque todo el mundo se equivoca, yo no creo que haya errores, lo miramos Moni y yo, pero ustedes tienen que seguir las cuentas y ver que entienden cómo se hacen y por qué se hacen de la forma que se hacen, ¿está bien? Pero después hay una serie de preguntas que las vamos a trabajar la clase que viene con datos experimentales, para lo cual estaría bueno que ustedes tengan esto revisado con todas las dudas que tengan para trabajarlo en la práctica de la clase que viene, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace para ver la propagación de los haces? Bueno, lo que digo es que el campo lo puedo escribir, el campo del pulso lo puedo escribir como una superposición de ondas planas,
donde E de omega o E de k van a ser el contenido espectral que tengo inicialmente del paquete. O sea que si yo tengo la distribución inicial del campo, la transformada de la distribución inicial me refiero al inicio, no inicial en tiempo, sino al inicio del medio donde se va a propagar, ¿está bien? Entonces, tengo el E0 de t, la transformada me va a decir cuál es el contenido espectral. Y hacemos esta suposición de que el ancho espectral es mucho más chico que la frecuencia, que eso por lo general pasa siempre. Entonces, tenemos la expansión de Taylor para omega y para k, y lo que vamos a ver es, usando estas expresiones que están acá arriba, y una expresión para el pulso, calcular cómo es el campo, una distancia z posterior a donde se inicia el medio con dispersión. Bueno, entonces, si consideramos únicamente, después ustedes miran las cuentas, pero si consideramos únicamente los efectos del primer término, o sea, la expansión de Taylor a primer orden, lo que vamos a ver es que el campo en una distancia posterior se puede escribir como una portadora, o sea, como una onda plana, en K0z menos omega t, por el mismo campo que tenía inicialmente, pero que se desplaza a una velocidad z menos bg por t. O sea, esto es la moduladora de los grafiquitos del que les mostraba yo recién, y esta es la portadora. Esto es lo que oscilaba con lo que se desplazaba con la velocidad de fase, y el 0 por z menos bg por t es la envolvente, ¿está bien? Entonces, este paquete, en donde yo considero únicamente el primer término del desarrollo de Taylor, es un paquete que se propaga sin deformarse, ¿sí? Puede viajar a una velocidad diferente a la velocidad de fase, pero se propaga sin deformarse. Pero, Si yo... Gaby, te Sí, ese omega 0 es tomado arbitrario, ¿verdad? Y el mismo sí, en K0. sí, vos podrías decir que es el centro de tu paquete. Sí, sería lo razonable, ¿no? Con tomar como el promedio. Pero, Claro. o el promedio, digamos. Claro, para esta parte de la cuenta no hace falta ni siquiera considerar cómo estoy teniendo en cuenta el pulso, pero para la segunda parte de la cuenta, después tienen acá una forma de calcular la velocidad de grupo. Para la segunda parte de la cuenta, en donde sí tomo el término cuadrático, voy a suponer que tengo un pulso gaussiano. Ese pulso gaussiano tiene una moduladora, que es e a la menos 4t sobre tau 0 al cuadrado, y la portadora que se propaga con omega 0 por t. Entonces, lo que voy a ver, bueno, después miran el detalle de la cuenta, es que ese pulso, bueno, son cuentas, no son muy difíciles, creo que son fáciles de seguir, si no entienden me preguntan, pero son cuentas en definitiva, que ese pulso va a propagarse con la misma envolvente que se propaga con velocidad de grupo, pero aparte aparece una fase dependiente del tiempo de manera cuadrática. O sea, la fase inicial era K0 por Z menos omega 0 por T, la fase que se agrega por moverse en un medio con derivada segunda en la relación de dispersión distinta de cero es esta. ¿Está bien? Bueno, a partir de esta fase puedo definir una frecuencia instantánea, un tiempo del ancho del pulso, y lo que veo es que el pulso se ensancha a medida que se propaga, y además tengo una frecuencia variable en el tiempo. ¿Está bien? Yo le voy a pedir que sigan estas cuentas, están hechas, o sea que les pido que las sigan. ¿Cuándo es importante? Cuando, bueno, acá les puse algunos casos en que es importante, que es cuando tengo pulsos muy cortos que se propagan en medios dispersivos, cuando estoy tratando de generar láseres a partir de compresores con redes o con prismas, y en fibras ópticas, que no es un caso que nosotros estudiemos, pero las fibras ópticas tienen largos de kilómetros, entonces fíjense que como todos estos fenómenos dependen de la longitud, cuanto más largo, más se acumulan. Entonces, si es muy largo,
más veo el efecto. Y en un láser que tengo múltiples pasajes, en donde la radiación circula varias veces por una cavidad, también este efecto lo veo porque pasa muchas veces por el medio activo. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer la clase que viene es tratar de hacer este análisis, de ver cómo es el comportamiento de la velocidad de fase, de la velocidad de grupo, de la variación, ¿qué puse acá? Variación de fase a través del pulso. Bueno, faltaría agregar la frecuencia instantánea para distintos, perdón. Para distintas situaciones, como por ejemplo, propagación en vacío, una variación de índice de refracción negativa o una variación de índice de refracción positiva, que son dispersión anómala y dispersión normal, eso lo vamos a ver con más detalle después. Y después ver en qué situaciones este paquete se podría propagar en velocidades mayores que la luz. Entonces, esto es el primer trabajo práctico, digamos, de un ejercicio largo que vamos a hacer con Compu para hacer gráficos de los pulsos, va a haber que poner un tiempo razonable. Bueno, todo esto con números lo vamos a trabajar la clase que viene, pero les pido entonces que lo lean, que traten de seguir las cuentas, así lo discutimos, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? Mm. Bueno, entonces los pongo ahí en Dropbox en un rato, cuando terminemos la clase lo tiro en Dropbox. En donde está la carpeta de guías de TP, ¿sí? Perdón, Gaby, ¿te puedo hacer otra pregunta Sí, antes de seguir? sí. La dispersión, estoy pensando en el medio activo de un láser pulsado, si quieres un láser de Titanio pulsos cortos, zafiro, sí. claramente, necesitas compensar de alguna manera la dispersión dentro del medio activo, ¿no? O cómo sea, o el propio mod locking hace que esté... Bueno, pero vos tenés un par de primas ahí adentro, ¿no? Seguro, sí, sí. Eso, pero claro, eso es únicamente para... Claro, porque si vos no tuvieras algo que te compense, el pulso te saldría como. No, sería más ensanchado, supongo, o chirpeado. O chirpeado, claro. Vos no querés que el pulso te salga chirpeado del láser. No, claro, por eso están los primas para compensar, pero ¿es exclusivamente la dispersión del medio activo? Sí, y bueno, no, verá, porque también tenés dentro de la cavidad, tenés óptica y los espejos no creo que tenés tan chir, pero tenés lentes, ¿no? Había una lente dentro del medio activo, ¿eso o no? ¿De la cavidad? Sí, pero es para enfocar el pump, nada más. Que Bueno, yo recuerde. ahora no me acuerdo si esa lente estaba fuera de la cavidad o estaba dentro, no me acuerdo ahora. No, pero el subresonador tiene espejos curvos. Sí, capaz que hay una forma de hacerlo con lentes que yo no sepa. No, entonces no creo que los espejos, tendría que pensarlo un rato, me parece que los espejos no, pero sí seguro tenerlos, cuando viaja por el medio activo, sí. Claro. Cuando viaja por el medio activo, sí. Bueno, y para la otra cosa que es muy importante, el generar chirp, y ahí sí uno lo quiere, es para lo que les contaba la clase pasada, en que si uno quiere generar un láser de pulsos cortos y de potencia muy alta, uno no puede mandar el pulso de lleno al amplificador, porque un pulso si querés amplificar un pulso, el pulso te quema todo, o sea, esta es potencia muy concentrada. Entonces lo que uno hace es lo expande. ¿De qué manera lo expande? Agregándole chirp, ¿está bien? Y lo expande y lo distribuye en las frecuencias, amplifica y después lo vuelve a comprimir. ¿Está bien? Ese es el truco por el cual se ganó el Nobel Strickland y Moreau. Se llama, ¿cómo se llama? Disperse Pulse Amplification, algo así, es la técnica. Bueno, entonces, las cuentas están hechas, creo que con suficiente detalle como para que no se pierdan, pero se pueden perder igual y lo charlamos, discutimos todo lo que haya que discutir antes de empezar a poner números con la compu, y la idea es que vamos a hacer gráficos, a programar estas
funciones para el pulso gaussiano y vamos a mirar un poco poniendo datos reales, buscando de alguna página web o de algún paper, datos experimentales, ¿sí? Es más, si quieren ir buscándose datos de medios activos, índices de refracción, pueden traerlos también para la clase que viene. Bien. Yo tengo la sensación de que estoy yendo volando, pero ustedes me dicen, ¿sí? Si tengo que bajar un poco un cambio. ¿Está bien? Ok. Sin ningún Por ahora problema. creo que está bien. ¿Está bien por ahora? Bueno, bárbaro. Bien. A ver, ¿qué viene después? Va a haber un momento que vamos a cortar acá. Bueno, entonces, estamos hablando mucho de ondas planas, pero la pregunta es, ¿en qué se parece una onda plana a un láser? ¿O en qué se parece un láser, el frente de onda de un láser a una onda plana? Sería mejor ya la pregunta. Bueno, la respuesta, sí, Está colimado, o sea, tiene Sí. dirección definida, sí, tiene coherencia espacial, temporal. bien. La pregunta entonces es si el frente de onda de un láser es perfectamente plano o estoy haciendo una idealización. Primera, la onda plana está expandida infinitamente y el láser no. Ujú. Entonces, muchas veces usamos una onda plana para representar un láser y muchas veces funciona perfecto y no hace falta hacer mucho más que eso, pero en realidad, bueno, tenemos la onda plana, que es perfectamente monocromática y está extendida infinitamente. El láser no es perfectamente monocromático, si bien sí es muy monocromático. También las líneas del láser son muy angostas. No es una delta. La onda plana es una delta, espectralmente. La onda plana está extendida infinitamente, los láseres no están extendidos infinitamente, porque de hecho siempre vemos puntitos, ¿no? Los láseres son puntitos. Entonces, miremos un poco, un láser supongamos que el láser, y es una buena suposición porque en general vale decir que los láseres, es una muy buena aproximación decir que tiene un perfil gaussiano, ¿está bien? Entonces, tenemos un perfil gaussiano, dibujé y en la vertical la longitud de la propagación en la horizontal. ¿Bien? Este sería un corte en cualquiera de estos cortes transversales en que se propaga el láser. Tengo una onda gaussiana que se propaga en promedio con K en Z. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero ver cuál es el contenido espectral de este láser, lo que hago es la transformada de Fourier. Entonces, hago este es el mismo dibujito que tenía antes, solo que le marqué el ancho medido a 1 sobre E. También hay muchas formas de medir anchos en funciones. Una es 1 sobre E, o sea, cuando esto es igual, a ver, voy a escribir un poquito. Tengo que mejorar mi tiempo de coordinación entre agarrar el lápiz, no puedo todo junto, perdón, entre agarrar el lápiz rápido para poder escribir y mover todas las caras de la pantalla. Entonces, el ancho, 1 sobre E, es decir, que E de I es igual a E0 por E a la menos 1. Entonces, lo que hago es decir que I cuadrado sobre omega 0 cuadrado es igual a 1. Entonces, módulo de I es igual a omega 0. Y el ancho, entonces, es 2 omega 0, ¿no? Porque es para acá y para acá. ¿Sí? Hay otras formas de definir anchos que podría ser, quería borrar, hice un lío bárbaro. Ahí está. Borrar. Perdón, ese omega 0 es el waste, ¿verdad? ¿No? ¿O es la Sí, frecuencia? sí, sí, perdón, claro, porque tienen la misma nomenclatura. Esto es el tamaño en esta dirección, no es la frecuencia. Sí.
tienen el mismo nombre, ahora es este tamaño, o sea, este ancho es 2 omega 0, lo que se llama waist en nomenclatura de la cintura, en nomenclatura de haces gaussianos, sí. Otra forma de definir hubiera sido definir ancho mitad altura, pero se llama delta full width half maximum. ¿Qué es mitad altura? Bueno, decir que E de I es E0 de I, perdón, E0 sobre 2. Eso, porque como E0 es el máximo, o sea, este valor es E0, entonces digo que cae a la mitad. Y si cae a la mitad, ¿qué tengo? Tengo que E a la menos I cuadrado sobre omega 0 cuadrado es igual a 1/2, entonces, perdón, I cuadrado sobre omega cuadrado, 0 cuadrado es igual al logaritmo de 2, ¿está bien? Sigo por acá arriba porque no tengo lugar para escribir, entonces módulo de I es igual a omega 0 por la raíz del logaritmo de 2. Y como quiero ver el ancho total, es 2 veces delta I full width half maximum, es 2 veces omega 0 por la raíz, que más la raíz me salió, la raíz del logaritmo de 2. ¿Está bien? Esas son las formas más comunes que uno dice para definir anchos, ¿sí? Puede ser el ancho cuando cae a 1 sobre E o el ancho mitad altura. Bien. Borro todo esto, ¿no? Bueno, entonces, hago la transformada de Fourier y nada, esto buscan de tablas, la transformada de Fourier, una gaussiana, es una gaussiana. Acá no anoté ninguna de las constantes que diría, pero no importa mucho para lo que queremos ver. Lo que vemos es que yo planteé que K estaba en una sola dirección, en la dirección de Z, y que en promedio se propagaba con este K que estaba en esa dirección. Sin embargo, cuando hago la transformada, lo que veo es que tengo un ancho en I. ¿Está bien? Porque la transformada es E a la menos KI cuadrado, omega 0 cuadrado sobre 4. ¿Está bien? La transformada de E a la menos I cuadrado sobre omega 0 cuadrado. O sea que el ancho de 1 sobre E de esta función es 2 sobre omega 0. 2 veces sobre el ancho que yo tenía en la función original, básicamente. O sea, inversamente proporcional. O sea que un pulso, un haz con tamaño limitado tiene KI limitado, o sea, KI es distinto de 0. ¿Cómo se ve esto en la propagación? Espérenme que avanzo acá. En la propagación tengo KZ, es el que yo dije que quiero originalmente, es el verde. Y KI, el máximo KI, es 2 sobre omega 0. O sea que necesariamente, bueno, que el K, perdón, es el que está en negro, no es el que yo había planteado originalmente, que era KZZ. ¿Está bien? El K es esta flecha en negro que se propaga con un ángulo θ, que lo puedo calcular como opuesto sobre adyacente, ¿no? O sea, o puedo decir que aproximadamente es esto sobre esto, porque acá son tan chiquitos que no tiene mucho sentido usar el seno ni la tangente, ¿verdad? Opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué significa esto? Que un haz que está limitado espacialmente necesariamente tiene divergencia. Yo tomé que este K es el máximo, pero tengo... Uy, ¿qué pasó acá? Se me agrandó el dibujo en la pantalla de la tablet y ahora no sé cómo volver para poder seguir dibujando arriba. Bueno. Ustedes no están viendo todo esto que estoy haciendo yo. Bueno, no importa. Entonces, necesariamente, ¿ustedes estaban viendo cuando yo dibujaba? Pregunta, porque a veces no sé... Sí, sí, sí. Ah, bien, bien. Sí, sí. Bárbaro. Entonces, necesariamente un haz que está limitado en el espacio va a tener divergencia. Y eso es difracción, básicamente, ¿no? Esta divergencia va a ser chica. De hecho, en los láseres por lo general son 1 milirradian, una cosa del estilo.
Bien, yo diría, a ver qué hora es. Bueno, yo 5:42, no sé si avanzaría sobre coherencia. ¿Cómo están de cansados para que siga? Bueno, entonces, habíamos dicho que la coherencia era una medida de la relación de fase, de la correlación de fase que hay en un frente de ondas, y teníamos dos tipos de coherencia. Uno era la coherencia espacial y otro era la coherencia temporal. ¿Está bien? La coherencia temporal o longitudinal hacía la idea de que yo podía tener un tiempo de correlación que me definía un tren de ondas, y entonces la coherencia temporal era la longitud de ese tren de ondas, ¿está bien? Si yo tenía un interferómetro, por ejemplo, de Michelson, y me movía a una distancia mayor que esa longitud, perdía la relación de fase, entonces la visibilidad bajaba. Y después la coherencia espacial era, si yo tengo una fuente extensa, ver cuál es la relación de fase entre distintos puntos de esa fuente. Entonces, como estoy mirando relación de fase, la forma de medir la relación de fase es interferometría, porque estoy mirando la diferencia de fase entre o dos tiempos o dos distancias, ¿está bien? Y lo que habíamos dicho es que algunas razones por las cuales se podían perder estas relaciones de fase era porque tenía un determinado ancho espectral, o sea que la onda estaba compuesta por varias longitudes de ondas o frecuencias, o que tenía fases aleatorias, ¿está bien? Por ejemplo, en una lámpara gaseosa, en donde los átomos se emiten decorrelacionadamente, las fases no están correlacionadas, ¿está bien? Entonces, eso hace que pierda la capacidad de interferir. Entonces, decíamos, que ahora, no sé por qué cuando está en modo presentación tengo que apretar varias veces el mouse para que se pueda reproducir. Entonces, decíamos que si yo lo que hago es usar un interferómetro de Michelson. ¿Y qué es lo que hace el interferómetro de Michelson? Bueno, tengo un haz que se propaga hacia un separador de haz. El separador de haz divide en dos el frente de ondas. Voy a poner puntero. Divide en dos el frente de ondas, entonces la amplitud en este caso es un interferómetro por decisión de amplitud. Entonces, la reflejada en el separador de haz se dirige a un espejo, y la onda reflejada en el espejo atraviesa nuevamente el separador de haz y va hacia una pantalla. Y después la transmitida por el separador de haz va a otro espejo, y la reflejada en el espejo se refleja en el separador de haz y va a una pantalla. La interferencia va a ser la suma de esas dos ondas que inciden sobre la pantalla. Y acá les había mostrado una medición de un láser de semiconductores bombeados por diodos, que es un láser de neodimio-Yagg, básicamente, en 532 nanómetros. Entonces yo, cambiando la longitud de un brazo, lo que veo es que me cambian los anillos. Ahora lo voy a reproducir de vuelta. Ay. Vamos a hacer no aparece nada para poder reproducir esto. Bueno, ya lo vieron igual moverse. Cuando cambio uno de los espejos, lo que pasa es que me cambia la intensidad, por ejemplo, en el centro de estos anillos. Ahora, yo puedo usar este interferómetro de dos maneras. Si yo quiero ver anillos, lo que necesito es generar un frente de ondas esférico. Y para eso lo que hago es poner una lente acá. Ahora no manda el lápiz. Bueno, una lente acá. Como el frente de onda del láser es aproximadamente plano, lo que sale de ahí es esférico, entonces lo que después veo como interferencia son los anillos. Si quiero ver franjas lineales, lo que puedo hacer es, por ejemplo, rotar un poquito uno de estos espejos, de manera que no esté perfectamente alineado el espejo 1 respecto del 2, entonces veo franjas de interferencia.
Entonces, ahí se mueve, ahora sí, pero. Entonces, si mido la intensidad en el centro, a medida que muevo el camino de uno de los brazos, lo que veo es que si las dos ondas están en fase perfectamente, tengo la onda 1, por ejemplo, la que viene del espejo 1, la onda 2, la que viene del espejo 2, si están en fase perfectamente, entonces sumo punto a punto, y lo que veo es una onda de mayor amplitud, ¿está bien? Y del mismo periodo. Pero si están perfectamente en contrafase, entonces al sumar punto a punto, acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo, me da 0, acá tengo un mínimo, acá tengo un máximo, me da 0. Si las dos ondas son iguales, por supuesto, no tienen igual amplitud. Todo. Bueno, y esto es la interferencia de una onda perfectamente monocromática que tiene extensión infinita, con lo cual yo puedo decir que escribir el campo total como la suma de dos ondas, acá no estoy especificando la fase como kz menos omega t, pero es una fase genérica que va a tener la información de cuánto camino recorrió, ¿está bien? O sea, K por L es la fase por haber recorrido L, ¿está bien? Bueno, pero esta es la cuenta que ya saben todos, de física 2. Si hago módulo cuadrado de esta suma, raíz de 1 y 2, por el coseno de la diferencia de fase. Y la intensidad de cada campo. No estoy poniendo las constantes, pero no importa. Entonces, el camino entre los máximo, mínimo, máximo, mínimo, o sea, max, la segunda situación, y esto lo puedo hacer infinitamente porque la onda es perfectamente monocromática. Una onda perfectamente monocromática se extiende infinitamente en el espacio, ¿bien? Perdón, Gabriela, Sí. justo tocaste algo que tenía una pregunta. Una onda que fuera perfectamente monocromática, o dos ondas que tendrían una coherencia temporal infinita. Sí, sí, ahora ya vamos a llegar a eso, pero eso es una Ok, ecuación como ok. muy idealizada, ¿no? Sí. Entonces, si las ondas no tuvieran igual intensidad, lo que me va a pasar es que el mínimo no es un 0, sino que es I1 más I2 menos delta de fase es pi, y el máximo va a ser I1 más I2 más raíz de I1 más I2, ¿está bien? O sea, acá pongo 0, por ejemplo. Entonces defino la visibilidad, el máximo más el mínimo. Pero va a tener la misma visibilidad independientemente del camino que recorra, uno de los brazos. ¿Por qué? Porque es perfectamente coherente. Si no es perfectamente coherente, lo que va a pasar es que va a llegar un momento en que voy a empezar a perder la relación de fase entre las dos ondas y la visibilidad va a empezar a bajar. Entonces, luz perfectamente coherente es la línea azul, se extiende, puedo medir infinitamente con la misma visibilidad, situación idealizada. Luz que es parcialmente coherente, que es lo más normal, o sea, todos tienen una longitud de coherencia finita, la visibilidad va a llegar a un punto en que va a bajar. Entonces después puedo definir una longitud de coherencia como aquella que me da, no sé, que la diferencia de fase era un radián, era porque había llegado a la longitud de coherencia, ahora lo vemos de vuelta eso, pero arbitrario ese número es. Entonces, una de las causas de pérdida de coherencia que habíamos mencionado es porque el paquete, la onda que estamos viendo, de la cual estamos viendo interferencia, está compuesta por varias longitudes de onda. Entonces este es un caso simplificado en el cual tenemos en cuenta únicamente dos longitudes de onda distintas, pero podría ser que yo tenga, a ver si me anda el lápiz este ahora, si no, estamos al horno. No, pero es bárbaro. No sé por qué. Bueno, podría tener, voy a dibujar con el dedo, perdón por esto, pero podría ser que, si yo miro, tampoco me anda el dedo, ahí está, que pueda tener una distribución espectral en función de lambda, por ejemplo, esto es la intensidad en función de lambda, en cuyo caso tengo un montón de longitudes de ondas acá que van a contribuir a la formación del patrón de interferencia. Entonces, si tengo dos longitudes de onda, ¿qué va a pasar? Va a pasar que si empiezan en fase, por ejemplo, como es acá, para diferencia de camino igual a 0, va a llegar un momento en que van a perder la relación de fase. ¿Está bien? Simplemente porque son distintas. Entonces, acá me hay interferencia constructiva, acá me da 0. Entonces puedo definir una longitud de coherencia como aquella longitud en la cual perdí la relación de fase arbitrariamente. No es que porque es 0 perdí la relación de fase, sino porque ya no es la misma relación de fase que tenía al principio, no es más 1. ¿Está bien? Antes
las fases eran, la diferencia de fase era igual a 0 y ahora no, ahora es pi. Entonces cambió la relación de fase. Entonces, ahora voy a borrar todo esto. Perdón, Gaby, ¿te hago un comentario? ¿Se escucha? Sí, Ah, te decía. Ahí, por ejemplo, abajo del subtítulo de la diapositiva, dice, vimos que por Fourier, confinamiento espectral delta I implica confinamiento espectral delta K. ahora eso está mal, olvídense. Ah, ok, porque No, me eso, parece que no, contribuye a la confusión esa que sí, charlábamos no, antes. no. Sí, no, eso Ok. olvídense, eso no va. Ah, ok, entonces, solo para Eh, aclararme sí, eso. sí, no, eso. Pero no hay una relación así. No, porque cuando vos tenés un confinamiento espacial, lo que te termina cambiando es el espectro angular de frecuencia, o sea, te cambia las direcciones, no te cambia el espectro. De K. Ok. O sea, cambian las direcciones de los K. Claro, Ok, claro. listo. Bien, entonces, ¿cómo paso? ¿Por qué no es como que se traba como está en Zoom la computadora? Bueno, entonces decíamos, la diferencia de fase la puedo escribir como K2 menos K1, si son distintas longitudes de onda, por Z, y esta parte es arbitraria, digo que pierdo la coherencia cuando la diferencia de fase vale 1 radián. Y entonces ahí Z es la longitud de coherencia. Entonces, K2 va a ser 2pi por 1 sobre lambda, K1 va a ser 2pi por 1 sobre lambda más delta lambda, multiplicado por la longitud de coherencia. Entonces si resuelvo esta diferencia, me queda que esto es 2pi por delta lambda sobre lambda cuadrado, por longitud de coherencia, y la longitud de coherencia la puedo despejar de acá, y me queda que es proporcional a lambda cuadrado sobre delta lambda. O sea, cuanto más monocromático, o sea, cuanto este delta lambda más chiquitito, más grande es la longitud de coherencia. ¿Está bien? Puedo definir el tiempo de coherencia como longitud de coherencia sobre velocidad de propagación. Las mediciones las estoy haciendo todas en vacío, así que la velocidad de propagación es la velocidad de la luz. Y usando la relación de dispersión en el vacío, o sea, lambda por b igual a c, o sea, esto viene de decir omega es igual a c por k, y escribo omega como 2pi por nu, y k como 2pi sobre lambda. Entonces, puedo encontrar estas relaciones diferenciales diciendo que delta lambda sobre lambda es igual a delta nu sobre nu, es igual a delta omega sobre delta omega, sobre omega. Y entonces lo que hago, me gustaría que me ande el lápiz, esto no sé qué pasa, chicos. A ver si es una cuestión de... No sé. Bueno, entonces, lo que hago es escribir longitud de coherencia como lambda por lambda sobre delta lambda, y reemplazo un delta lambda sobre lambda por delta nu sobre nu, y encuentro esta relación, ¿no? Y después puedo usar nuevamente que lambda por nu es c, y encuentro esta relación. La longitud de coherencia es c sobre el ancho espectral. O sea que el tiempo de coherencia, que es longitud de coherencia sobre c, es 1 sobre delta omega, el ancho espectral, que lo puedo medir como omega o que lo puedo medir como nu. Por lo general se mide como nu, también como delta nu. Entonces, nuevamente, la coherencia temporal nos dice cuán monocromática es la fuente. Cuanto más chiquita sea esta diferencia, más grande es la coherencia temporal. Entonces, para una, a ver, quiero borrar ahora. Para un haz perfectamente monocromático, no tenía el ejemplo todavía. Bueno, para un haz perfectamente monocromático, este delta omega sería 0 y TOC sería infinito, que es lo que preguntaba Marcelo. Entonces, puedo hacer esto mismo sin necesidad de pensar en interferencia, porque es más, o sea, la coherencia es una propiedad de la fuente,
o sea, de interferencias como la mido, pero puedo pensar en las relaciones de incerteza para deducir el mismo resultado, y eso es, si pienso en Fourier, las relaciones de Fourier son análogas a la incerteza, ¿no? Delta I por delta KI mayor que 1/2, e incerteza es delta I por delta PI, es que el momento es H barra sobre 2. Y lo mismo con el tiempo, delta omega por delta T es mayor que 1/2, o delta energía, pero delta energía es H barra delta omega, ¿no? Por delta T es H barra sobre 2. Entonces, si digo que el ancho espectral, que es aproximadamente delta nu, 1 sobre delta T, y delta T es el tiempo de coherencia, entonces, de nuevo, usando estas mismas relaciones que antes, que lambda por nu es C, y que delta lambda sobre delta lambda es igual a delta nu sobre delta nu, etc., la longitud de coherencia es C por el tiempo de coherencia, bueno, C por el delta T, y delta T es C sobre delta nu, y lo mismo, ¿no? Usando estas relaciones encuentro que es lambda cuadrado sobre delta lambda. Nada, es un comentario para... Entonces, o sea, no es porque la cuenta me da porque es interferometría, la cuenta me da porque es la naturaleza de las fuentes, o sea, que tengo una longitud de coherencia definida. Entonces, lo que decía Marcelo, delta lambda tiende a 0, coherencia infinita, situación idealizada. Helio de neón tiene longitud de coherencia del orden de metros. Lámpara de sodio, ancho espectral 10 a la 8 segundos, longitud de coherencia del orden de 3 metros, y un láser muy estabilizado es 10 a la 4 segundos el ancho espectral, y da unos 30 kilómetros. Con cualquiera de estas fuentes puedo hacer interferencia. Son caminos largos. ¿Está bien? Ejemplos, había mostrado el láser de semiconductores, que lo que veo acá es el interferómetro de Michelson usado con uno de los espejos con un poco de tilt, entonces veo franjas en lugar de ver anillos. Y lo que veo es que el contraste de las franjas, que es la visibilidad, va bajando a medida que aumento la diferencia de camino entre los dos brazos, ¿sí? O sea, va perdiendo el contraste a medida que aumento la diferencia de camino entre los dos brazos. Y esta es la medida de la intensidad, o sea que yo a partir de acá podría calcular la visibilidad punto a punto, ¿no? O tramito a tramito, como I máximo menos I mínimo sobre I máximo más I mínimo. Y lo que veo es que la visibilidad baja a medida que aumento la diferencia de camino. Un helio neón tiene longitud de coherencia más grande que esto, que 1000 micrones, o sea que 1 milímetro. Pero bueno, esta es la medida que tengo para mostrarles, en donde se ve que en ese milímetro la visibilidad es prácticamente constante. ¿Está bien? No cambia el contraste de las franjas en ese caso. Bueno, coherencia espacial. La coherencia espacial me importa cuando tengo una fuente extensa. Una fuente extensa es una fuente que emite de toda una superficie, y por el principio de Huygens, ustedes pueden pensar que cada punto de esta fuente extensa es un frente de ondas esférico. A ver si ahora me funciona esto. No sé si es que no está cargado, o que tuve un problema con el Bluetooth, que no se me conecta el lápiz. Bueno, entonces cada punto de la fuente emite un frente de ondas esférico, y por lo tanto, si yo tengo dos ranuras acá, a cada ranura va a llegar luz de todos los puntos de la fuente, básicamente. Entonces, uso un interferómetro del tipo de Young para ver la correlación entre puntos distintos de la fuente. ¿Está bien? Y lo que miro entonces es, si tengo para una dada separación de ranuras, miro en una pantalla si esos dos haces que pasan por esas ranuras pueden interferir o no.
Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la diferencia de camino óptico de haces que llegan a los dos pinholes, a los dos agujeritos. A ver. Ahora no puedo avanzar. Ahí va. Y para eso lo que hago es considerar que los haces salen de un punto de la fuente y miro el desfasaje entre el haz que incide en la mitad de las dos ranuras y el haz que incide en una de las ranuras. Entonces, en este caso, para este dibujo, sería este pedacito que quiero mirar, que es A sobre 2, porque esta distancia es la mitad de la distancia entre las ranuras, por el seno del ángulo, porque este ángulo, por las paralelas que cortan la transversal, es el mismo que este. ¿Bien? Lo mismo hago con dos haces que llegan desde este punto a las ranuras. Ahí está. Miro dos haces que llegan desde este punto a las ranuras y ahora el desfasaje vale lo mismo, pero es este pedacito. Entonces, el desfasaje total es la suma de los dos desfasajes que recién calculé, de los que llegan a P2. Pero el desfasaje de los que llegan a P1 y a P2 es la suma de los dos desfasajes y van a dar lo mismo. Si lo calculo va a ser la misma cuenta, así que me da el mismo resultado, así que solamente multiplico por 2. Entonces, el seno de θ lo puedo calcular como la dimensión lineal de la fuente sobre la distancia a la fuente, ¿está bien? Pues opuestos, lo aproximo por la tangente, ¿no? Diciendo que son ángulos chiquitos, entonces es opuesto sobre el adyacente, que es delta S sobre R. Bueno, y K es 2pi sobre lambda, y ese 2 viene de que estoy tomando la mitad, ¿verdad? Para calcular el ángulo es la mitad de la dimensión lineal, o sea, delta S sobre 2 dividido R. Dimensión lineal, decíamos, bueno, si yo considero que la fuente es esférica, por ejemplo, la dimensión lineal va a ser el diámetro. Si considero que la fuente es un cuadrado, podría tomar el lado o el diámetro mayor, o la diagonal mayor. Entonces, hago como antes, arbitrariamente digo, cuando la diferencia de fase es 1, que son más o menos un radián, que son 60 grados, el área ahora es el área de coherencia, y si despejo A de esta ecuación, me queda que el área, que no es el área, no es una distancia, estamos mirando la distancia, es una distancia de coherencia, es 1 sobre 2pi, lambda R sobre delta S. Entonces, tengo esta distancia de coherencia, que es la distancia a la cual yo tengo que poner las dos ranuras para que pierda visibilidad, ¿está bien? O sea, es una distancia entre las dos ranuras que hace que, si la fuente está a distancia R de las ranuras, yo pierdo visibilidad en el patrón de interferencia. Puedo definir un área de coherencia diciendo que es pi por radio cuadrado, pi por este AC al cuadrado. Y nada, después agrupo las cosas de otra forma para decir que 4pi por delta S cuadrado es el área de coherencia de la fuente, ahora sí uso el área. Entonces me queda que el área de coherencia es lambda cuadrado por R cuadrado sobre S. También puedo definir un diámetro de coherencia como o longitud de coherencia como la raíz del área, ahora. Y también puedo definir un ángulo sólido de coherencia como el área de coherencia sobre el radio al cuadrado. Y bueno, si reemplazan los valores, les da lambda cuadrado sobre S. Bueno, entonces, para no escribir estas expresiones en términos del área de la fuente, por ejemplo, que son cosas que por mí no las puedo conocer, como por ejemplo el caso de pongo acá que si fuera una estrella, lo que hago es expresarlo en función del ángulo sólido medido, o sea, subtendido por la fuente, pero desde el punto de medición, o sea, desde acá. Y eso es, el ángulo sólido del omega prima es el área de la fuente sobre el R cuadrado,
Y nada, vengo a la expresión y reemplazo R cuadrado sobre S como 1 sobre ángulo sólido, y me queda esta expresión para el área de coherencia como lambda cuadrado sobre el ángulo sólido subtendido por la fuente. Cuentas, o sea, son un montón de cuentitas de cosas que se van a encontrar cuando se habla de área de coherencia, longitud de coherencia, ángulo sólido de coherencia, etc. La cuestión es que ahora podemos hacer cuentas y decir, si tengo una fuente, Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, Sí, ahí estamos considerando la pérdida de coherencia debido al camino óptico, ¿no? sí, Pero estamos suponiendo que todas las fuentecitas que forman la fuente extensa emiten en fase. no, bueno, para esta cuenta sí, pero podría ser que, pero déjame tratar de volver, ahí está. Para esta cuenta sí, pero podría ser que no pase. Lo que no va a, o sea, esto es una estimación, lo que no va a cambiar es la forma de medir. Esto lo preguntó, creo que Luca la vez pasada, me parece. No, ¿quién preguntó? O Axel. Entonces, vos para medir vas a medir igual con las dos ranuras, y el resultado va a ser lo que se conoce como el teorema de Van Sitter-Zernike, que lo que te va a decir es cómo se pierde la visibilidad en función del área de coherencia, independientemente de del Emita la efecto que fuente. sea, claro, independientemente del efecto de que produzca la pérdida de coherencia. Ok, digamos, acá estamos viendo una pérdida de coherencia geométrica. Sí, o sea, pero bueno, lo que importa después va a ser la forma de medirlo. Lo que uno tiene que hacer para medirlo es lo siguiente, es o varío la distancia entre estos dos pinholes, porque acá me fijé para cuándo la pierdo, ¿no? Pero entonces, Sí. si la pierdo para esta distancia, puede ser que si yo pongo los pinholes más cerquita, no la pierda, igual interfiera. O si pongo más cerca los dos pinholes de la fuente, tampoco la pierda, ¿está bien? Y el experimento que uno hace es exactamente de eso, se mide la visibilidad en función de la distancia entre pinholes o en función de la distancia entre la fuente y las ranuras. Como lo que yo miro es un ángulo sólido, esas dos situaciones son equivalentes. Bien. Entonces, cuando miro la visibilidad, lo que veo es lo que les había mostrado antes, que la visibilidad va a bajar y uno puede definir a partir de algún criterio cuál es el área de coherencia. ¿Está bien? Esta es la visibilidad, esto es la distancia entre ranuras o la distancia de la pantalla. No lo vemos porque no lo vamos a usar el teorema de Van Sitter-Zernike. Si quieren verlo y si quieren que se los cuente, se los cuente la próxima. Lo preparo, se los cuento. Pero esto ya es... No vamos a arrancar más con el láser. Si seguimos mirando... No, era simplemente eso, porque como no tengo idea, digamos, si la pérdida de coherencia, cómo se compara la pérdida de coherencia con lo que puede ser la coherencia, la coherencia de la fuente, digamos, que todas las fuentecitas emitan en en fase. distintas fases, sí. Bueno, La realidad, entonces, digamos, no tengo idea de cómo se comparan esos efectos. Ahora. bueno, pero vos fíjate que igual lo pusimos en términos del área, ¿no? Sí, Entonces, sí. lo que se suele pensar es que puntos cercanos de la fuente son más coherentes que puntos lejanos. Ok, Entonces ahí el efecto está más o menos representado en la cuenta que hicimos, ¿no? bien. Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, cuerpo negro, que emite entre un área de 1 milímetro. Tengo que elegir una longitud de onda porque la formulita que acabo de hallar depende, la calculé para una sola longitud de onda. Entonces pongo un filtro que deje pasar el verde, por ejemplo. Y pongo las ranuras a 2 metros. Entonces el área de coherencia, en ese caso, bueno, hago las cuentas, reemplazo todo esto acá, me da 1 milímetro cuadrado. La luz solar, el ángulo subtendido hacia el sol es 4.62 milirradianes. Si se acuerdan de la clase primera, habíamos calculado, viste la relación entre ángulo en el plano y ángulo sólido, que era pi por el ángulo al cuadrado, el ángulo del plano al cuadrado. Calculo el ángulo sólido, nuevamente un subfiltro que deje pasar verde, bueno, y me da una longitud, un área de coherencia de 10 a la menos 13 milímetros cuadrados, re chiquitita, y si calculo la raíz es 61 micrones, o sea, muy chiquitita. Puedo usar filtros para mejorar la coherencia a expensas de ¿qué?
¿qué pasa si uso filtros para mejorar la coherencia? Baja la intensidad. Me baja la Por eso. intensidad, claro. O sea, gano por un lado, pierdo por el otro. Como filtro espacialmente, para quedarme con un área más chiquita, pongo 2 pinholes, por ejemplo. Entonces limito los haces, limito la dispersión angular. Como filtro espectralmente, bueno, pongo filtros que me dejen pasar una sola longitud de onda. Bueno, entonces decíamos, ejemplos, estaba el random laser. El random laser, ¿qué era? Era un medio granular que podía ser nanopartículas, podían ser nanofibras, podían ser nanohilos, o sea, nanoestructuras que las sean por sí solas. O sea, estas son nanopartículas, creo que estas eran de rodamina, que es un medio activo láser molecular. Y lo que pasa con el random laser es que la coherencia espacial se pierde porque tengo luz que va rebotando por todas las partículas también. Entonces, mirando lo que muestra esta medición es, a medida que aumento el área iluminada de la fuente, y por lo tanto aumento el número de scatterers que tengo en el área iluminada, la coherencia espacial, este es un experimento de 2 rendijas, la coherencia espacial se va perdiendo, ¿sí? Acá tienen un contraste de 0.61 y acá 0.04. Acá no veo interferencia y acá sí veo interferencia, ¿está bien? Y el otro ejemplo que había mostrado es el láser de descarga en capilar. Un láser de descarga en capilar es un gas muy ionizado en un capilar por el cual hago circular una corriente. La corriente lo que hace es generar un campo magnético alrededor del capilar que por la fuerza de Lorentz, o sea, ahora tengo electrones que se mueven a lo largo del capilar y un campo magnético perpendicular que enrosca a esa corriente, entonces la fuerza de Lorentz es hacia adentro. Acuérdense que era B vectorial, campo B. O sea, B de velocidad, a ver, es B vector B. ¿Está bien? Si la velocidad está a lo largo del capilar, y el campo está enroscando, o sea, visto de arriba está perpendicular, la fuerza es hacia adentro. O sea, me produce un pinch, lo que se llama pinch, que comprime al plasma en un eje del capilar, y bueno, y cuando eso sucede, las condiciones se dan para que tenga ganancia láser y emite láser rayos X, en este caso, 46.9 nanómetros. Entonces, esta medición de acá, la primera, es para distintas longitudes de capilar. Y lo que veo es que, o sea, es el experimento de Young de 2 rendijas para distintas longitudes de capilar. Y lo que veo es que a medida que aumento el capilar, la longitud del capilar se hace más coherente, ¿está bien? Espacialmente. Y la otra medición es para 2 distancias entre pinholes. Y lo que veo es que, a ver si es el mejor capilar, creo que era, no es el mejor capilar, es el de 15.7, o sea, ninguno de los que está acá. No, perdón, los pinholes están a 15.7 del capilar exit. Bueno, no dice para qué capilares, me olvidé de anotarlo, pero entonces es para separación de pinholes 300 y 680 micrones. Y lo que veo es que cuanto más juntitos están, más coherencia veo. Si los alejo, pierdo coherencia. ¿Está bien? O sea, pierdo visibilidad, lo que significa que pierdo coherencia. Bueno, con eso terminamos coherencia. ¿Quieren preguntar algo? ¿Quedó más claro que la otra vez? ¿Quedó igual de claro? ¿No? Bien. Sí, súper bien. Bárbaro. El resto se aburrieron. Yo la parte de coherencia espacial la tengo que mirar con cuidado para convencerme de algunas cosas, pero es solo eso. Sí, Bueno. yo al ejemplo del capilar del último también lo voy a rever. Decime, pregúntame del capilar.
O sea, es un tipo de láser que vemos, ahora estamos viendo la medición de coherencia. Sí. ¿Cómo funciona? No lo estamos viendo todavía. O sea, les conté más o menos como para que tengan una idea de lo que estaba pasando, no es que de acá tienen que saber cómo funciona el láser de capilar. ¿Es por radiación de frenado? No, esa amplificación funciona como un láser común, pero de un solo pasaje, Ajá. y la ganancia, que lo vamos a ver en un par de clases, que es la ganancia, se da justamente porque esta descarga, esta compresión en el pinch, es lo que se llama Z-pinch en plasmas esto, genera un plasma muy caliente y de muy alta temperatura, con átomos excitados en niveles muy altos de energía, con mucha ionización, que produce ganancia, y eso permite la emisión láser. No es que estamos viendo cómo funciona el láser, sino que estamos viendo cómo medir la coherencia. Así que no se preocupen si no entienden cómo funciona el láser, porque lo vamos a volver a ver eso. Genial. No es que de acá tienen que saber cómo sabiendo cómo funciona el láser de descarga capilar. Eso vamos a seguir viéndolo, de hecho va a haber una charla especial sobre el tema. Lo importante entonces es que hay dos tipos de coherencia espacial, coherencia temporal, y cómo medirlas, las mido con un interferómetro de Michelson o un interferómetro de Young. La coherencia longitudinal me habla de la monocromaticidad de un haz, cuanto más monocromático, más coherente. La coherencia espacial es si tengo una fuente extensa, puntos cercanos de la fuente, y eso sí se vio en la última medición del láser, puntos cercanos de la fuente son más coherentes que puntos lejanos. Bien. Es un tema coherencia, yo ya sé que es un tema hiper complicado, y si se hubiera mostrado el teorema de Van Sitter-Zernike, estaríamos todos llorando. No, pero no. Bien. ¿Qué hora es? Háganme obligatoriamente parar a la hora para hacer recreo, pues si no después se hace larga la clase y no se entiende. Le quedan 7 minutos. Pero... Dale, vos 7 minutos.